Continuando con el curso, vamos a tocar el tema de microorganismos patógenos. Es importante entender qué significa un peligro y un riesgo para la inocuidad alimentaria. Un peligro es un agente que puede causar daño, lesión o enfermedad. Entonces los peligros se clasifican en 3 grupos. Podemos hablar de peligros físicos, peligros químicos o peligros biológicos. Si pensamos en un peligro físico relacionado a la inocuidad, podríamos estar hablando de, por ejemplo, una astilla, un fragmento de metal, un pedazo de vidrio, el fragmento de una joya, un hueso de repente o una espina, cualquier agente extraño que pueda estar en el alimento y que no debe estar ahí y que al ser consumido podría ocasionar una lesión, daño o enfermedad. Cuando hablamos de peligros químicos, por ejemplo, hablamos de un lubricante que se puede utilizar para lubricar una determinada pieza de un equipo y que pueda de alguna manera accidental llegar al alimento, un insecticida que viene ya con la materia prima del campo y que está en un nivel alto, fuera de lo normal o lo recomendado, o de repente un residuo de algún insecticida utilizado para la fumigación, etc. O sea, son elementos ajenos al alimento y que podrían causar daño y que son considerados peligros para la inocuidad. Y cuando hablamos de bacterias patógenas, nos estamos refiriendo a peligros porque las bacterias patógenas son capaces de causar daño. Entonces, dentro de la categoría de peligros biológicos pensamos en bacterias patógenas. Ahora, esos son los agentes que están ahí presentes y que por un descuido, negligencia, contaminación cruzada, por una falta de evaluación de un proveedor, podrían llegar a nuestro establecimiento, llegar al centro de producción, a la cocina, etc. Ahora, si el peligro está ahí latente, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el factor que nos va a indicar si este peligro realmente se va a manifestar o no? Entonces decimos, el riesgo es la probabilidad de que este peligro se manifieste y la consecuencia que pueda tener en el consumidor. Y el riesgo realmente lo manejamos nosotros, los manipuladores de alimentos, todas las personas que estamos en contacto con el alimento de forma directa o indirecta, los proveedores que nos abastecen la materia prima, etc., son los que de alguna manera manejan el riesgo. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos poder disminuir ese riesgo tomando medidas preventivas o medidas de control para que no sea alta la probabilidad de que este peligro se manifieste. Entonces, por ejemplo, si tenemos que estamos preparando alimentos a base de carne de ave, de pollo, ¿cuál es la probabilidad de que Salmonella se encuentre presente en el alimento y que cause un daño? ¿Y qué efecto podría causar en el consumidor? Esto lo vamos a ver, si lo queremos analizar, desde el punto de vista de la materia prima, qué aves estoy comprando, dónde las estoy comprando, luego en la cocina si fueron mantenidas en la cadena de frío adecuada, si fueron cocinadas adecuadamente estas carnes de aves para que al final no haya esta bacteria que probablemente esté en el ave, no haya sobrevivido al proceso de cocción. Y si estuviera presente, ¿podría causar un daño al consumidor? Sí, porque por literatura sabemos que al ser una bacteria patógena puede causar una infección. Entonces, los patógenos están en la naturaleza, pueden estar en la carne de aves, en los pescados, en los huevos, en las verduras. Son un peligro biológico porque son agentes capaces de causar daño. Y nosotros tenemos en nuestras manos todas las medidas preventivas que debemos aplicar para que estos peligros biológicos no se manifiesten y no causen daño cuando preparamos los alimentos. Entonces dijimos que las bacterias patógenas constituyen peligros porque causan daño, lesión o enfermedad y constituyen peligros microbiológicos. Las bacterias en realidad, como seguramente ustedes saben, son seres pequeños que no se pueden ver con el ojo normal y tienen que verse con un microscopio. Y las bacterias no necesariamente todas son patógenas. Tenemos bacterias benéficas, que podemos decir que son las bacterias o los microorganismos buenos. Como ejemplo podemos decir las bacterias que transforman la leche en yogur, ¿no? Las bacterias que pueden fermentar algunos quesos. Tenemos las levaduras para hacer pan, etc. Las bacterias que no causan enfermedad
pero sí pueden causar deterioro en los alimentos, que podemos llamarlos los feos, los microorganismos feos, que son los que van a dañar de repente la fruta, las verduras, ¿no? Van a ocasionar lesiones en la misma fruta, pero sin necesidad de causar un daño al consumidor. Y tenemos las bacterias patógenas, que sí se constituyen en peligros, como hemos dicho, y que les podemos llamar las malas de la película, porque sí nos van a ocasionar enfermedad. Ahora, ¿qué factores van a favorecer el crecimiento o desarrollo de las bacterias? Primero, la temperatura adecuada, el tiempo, la cantidad de residuos que pueda haber de alimentos, la humedad, el oxígeno, el pH, la actividad de agua. Vamos a explicar cada uno de ellos con un ejemplo. La temperatura de crecimiento óptimo para la mayoría de bacterias patógenas, es decir, para la mayoría de las bacterias que causan enfermedad, es una temperatura media, una temperatura ambiente, ¿no? Entre 35 y 37 grados, 35 grados. Y justamente esa es la temperatura que se puede dar en un ambiente de cocina. Por eso es que es un factor importante el mantener temperaturas adecuadas. El tiempo. Las bacterias se reproducen muy rápido, se doblan su número cada 20 minutos. Entonces es muy rápido el crecimiento, es un crecimiento exponencial muy rápido. Y entonces si nosotros le damos a una bacteria temperatura adecuada y tiempo, pues se van a desarrollar muy rápidamente dentro del alimento, ¿no? Y en la cocina, con el microclima que hay por el calor que se genera en la preparación, va a ser el ambiente adecuado para que esto se desarrolle. Si dejamos residuos en las tablas de picar, en los cuchillos, sobre las mesas, cualquier residuo microscópico que pueda quedar en una superficie, por ejemplo, puede generar crecimiento bacteriano en la cocina. Y si dejamos el mismo alimento expuesto al tiempo y la temperatura, pues en el mismo alimento las bacterias se van a desarrollar. Humedad también, necesitan un ambiente húmedo adecuado para poder hacer sus funciones de reproducción, de crecimiento. Y respecto al oxígeno, pues la mayoría de bacterias patógenas requieren oxígeno para desarrollarse, pero también vamos a ver que hay bacterias que no requieren oxígeno y que pueden crecer en condiciones de cero oxígeno o de poco oxígeno. Otro factor que, digamos, es parte de lo que se necesita para que se desarrolle la bacteria es el pH, ¿no? Es la alcalinidad de los medios o la acidez de los medios, ¿no? La escala de pH va de 0 a 14, siendo el pH neutro el pH 7, y la mayoría de bacterias tienen un crecimiento óptimo con pHs no muy bajos, o sea, cercanos a 4, ¿no? 5, por encima de 4.5. Y el otro factor importante es la actividad de agua, que es un concepto diferente a la humedad, ¿no? La actividad de agua representa el agua disponible que hay en un alimento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una mermelada, nosotros decimos que la mermelada tiene una baja actividad de agua, porque gran parte del agua que se encuentra en ese producto está ligado con el azúcar. Entonces no está libre el agua y por lo tanto no hay la facilidad de que las bacterias pueden desarrollarse en un medio con una actividad de agua baja. Entonces tenemos las salmueras, por ejemplo, que también tienen una actividad de agua baja, o sea, agua con sal, que es húmeda, pero no tiene actividad de agua alta porque el agua está ligada con las moléculas de sal y por lo tanto no queda agua libre. Bueno, y si hablamos del factor temperatura, es un factor muy importante y que se puede medir y es un factor que nos permite controlar el crecimiento de bacterias fácilmente, ¿no? Entonces, hay una escala recomendada de temperatura segura. Si sabemos que las bacterias, la mayoría, se reproducen en una temperatura media, entonces, para controlar su crecimiento, podemos nosotros utilizar la cadena de frío o el calor. Y con esta medida vamos a hacer que las bacterias que pudieran haber llegado a nuestra cocina, a nuestro centro de producción, ya sea con la materia prima o por una contaminación cruzada o por un manipulador enfermo, etc., puedan controlar por lo menos su crecimiento y no llegar a niveles muy altos. Entonces, si tenemos un alimento que llega a temperatura de refrigeración, queso, carne de res, carne de aves, pescados, etc., nuestra misión es mantenerlo por debajo de 5 grados, o sea, mantenerlo refrigerado hasta que se pueda preparar, para evitar que ese alimento caiga en la zona de riesgo o en la zona de peligro. Igualmente, si preparamos un alimento y ya está cocido, ya está cocinado, y lo queremos
tener en espera para servirlo más tarde, tenemos que tener el cuidado de mantenerlo caliente, más o menos por arriba de 65 grados, que sería una temperatura segura recomendada. De ninguna manera podemos dejar que los alimentos se mantengan en temperaturas medias o tibias, porque estamos favoreciendo el crecimiento de bacterias, ¿no? Como dijimos hace un ratito, es un factor importante para el crecimiento de las bacterias. Ahora hablemos de algunas bacterias. A ver, vamos a hablar de ellas porque en realidad son muchas y la idea no es que se las sepan de memoria, pero sí quería explicarles algo importante sobre las bacterias patógenas. Así como dijimos que hay temperaturas óptimas de crecimiento, así como dijimos hace un ratito que algunas necesitan oxígeno, otras de repente crecen con poco oxígeno o con cero oxígeno, también hay una característica importante que es una característica que luego nos va a ayudar mucho cuando tratemos los procesos de cocina y cómo debemos mantener los alimentos. Y es el hecho de que algunas bacterias forman esporas. ¿Qué son las esporas? Son, digamos, como una cápsula que hace que la bacteria resista a un tratamiento térmico, resista a una temperatura de cocción. Entonces, algunas bacterias tienen esa característica, que cuando se cocinan dentro de un alimento, pueden llegar a sobrevivir a esa cocción, porque se forma una cápsula que las protege. Y entonces, estas bacterias, el riesgo que tenemos con ellas es que en el proceso posterior a la cocción, si no mantenemos una temperatura adecuada, si no enfriamos el alimento o si no lo mantenemos caliente por encima de 65 grados y le damos una temperatura tibia, las esporas se van a abrir, la bacteria va a volver a reproducirse y puede generar toxina en el alimento o puede simplemente quedarse ahí y luego, cuando sea consumido, causar una infección. Entonces, por eso esta característica es muy importante para luego entender por qué es importante manejar las temperaturas en la cocina. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Los bacillus en general, que son un tipo de bacteria, Bacillus cereus, que lo vamos a de repente ver más adelante cuando hablemos de las setas, forma esporas. Los Clostridium, como el Clostridium perfringens o el Clostridium botulinum, que de repente lo han escuchado porque es una bacteria anaerobia, una bacteria que no necesita oxígeno y que puede crecer dentro de una lata. Son ejemplos de bacterias que forman esporas. Y otras bacterias que no forman esporas, por lo tanto, sí las podemos destruir con un proceso de cocción normal, ¿no? Friendo, poniendo a hornear o haciendo un guiso. Ejemplos de estas no esporuladas están la Salmonella, la Listeria monocytogenes, la E. coli, Campylobacter, Staphylococcus aureus, etc. Los nombres pueden ser un poco complicados, pero al final va a ser interesante cuando hablemos de las setas que ustedes puedan entender cómo estas bacterias llegan o podrían llegar a una preparación y cómo podemos frenar su desarrollo y disminuir el riesgo de que el peligro se manifieste. Bueno, y así como hemos hablado de las bacterias patógenas, que son peligros, ahora también tenemos que mencionar que no solamente las bacterias causan enfermedad. Dentro de todos los microorganismos tenemos los hongos o mohos, tenemos los parásitos y los virus. Entonces, en cuanto a los hongos, tenemos ciertos hongos que son patógenos y que nos van a generar toxinas en el alimento. Entonces, por ejemplo, el Aspergillus flavus es un tipo de hongo que se genera en ciertos productos como el maní, el ají, que de repente ha tenido una mala práctica post cosecha o ha sido almacenado en un lugar húmedo, etc. Y se ha generado factores adecuados para que el hongo se desarrolle y el hongo genera una toxina, en este caso la aflatoxina. Existe otro tipo de hongo que de repente es muy común en el café, en el cacao, que genera una toxina llamada ocratoxina. Entonces, estas toxinas generadas por estos mohos se permanecen en el alimento y son termorresistentes. No van a ser destruidas así cocinemos o hagamos cualquier tratamiento térmico al alimento. Por lo tanto, se constituyen en un peligro, puesto que a la larga causan daño. De repente el daño no es inmediato, como en el caso de una infección bacteriana, pero se acumulan en el organismo y pueden causar enfermedad a largo plazo. En el caso de los parásitos, tenemos parásitos que causan enfermedad, que pueden contaminar las carnes, que pueden contaminar los pescados, como los ejemplos que ponemos ahí, y que van a llegar al alimento probablemente
por la materia prima contaminada, y si no tenemos las medidas de control en la cocina o en el centro de producción, no vamos a poder eliminarlos o prevenir que puedan llegar al alimento. Luego vamos a ver, cuando veamos los procesos de cocina, cuáles son las técnicas con las cuales podamos nosotros trabajar para eliminar estos parásitos. Y los virus también son comunes y causan intoxicación, causan infección y llegan al alimento probablemente desde su centro de producción, cuando han sido estos alimentos regados con aguas contaminadas, o puede ser también por un manipulador enfermo. Es por eso que es muy importante que el manipulador tenga un chequeo médico de descarte de enfermedades transmitidas por alimentos, porque si tenemos un manipulador con hepatitis A que no ha sido bien curada o que está en proceso de incubación, es probable que este manipulador pueda contaminar los alimentos con este virus, y este es un virus que se transmite por alimentos. Entonces, las bacterias patógenas causan enfermedad, son peligros microbiológicos, no son la única causa de enfermedad. Tenemos también enfermedad por micotoxinas, enfermedad por parásitos o por virus. Las principales bacterias que causan enfermedad y que están relacionadas al sector de restaurantes y afines son el E. coli, el Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium, Salmonella, Campylobacter, Listeria. Y como ustedes ven en la columna de la derecha, cada una de estas se caracteriza por formar esporas, no formar esporas, o formar toxinas o formar esporas más toxinas. Estos datos son claves. No tanto el nombre de la bacteria tal vez, pero sí saber de alguna manera cómo podemos manejar una bacteria que genera espora y cómo podemos manejar una bacteria que genera toxina. Para poner solo un ejemplo, si yo tengo un pollo contaminado con salmonela y lo cocino a una temperatura adecuada por encima de 75 grados, voy a eliminar totalmente la salmonela y el alimento va a estar inocuo y listo para el consumo. Porque al no producir esporas la salmonela, no tenemos ningún riesgo de que luego pueda haber una contaminación posterior. En cambio, si yo tengo un arroz contaminado, por ejemplo, con Bacillus cereus y lo cocino, y tengo la posibilidad de que algunas bacterias hayan sobrevivido al proceso de cocción, porque el Bacillus cereus forma esporas. Y si yo, luego de la cocción, no enfrío ese alimento adecuadamente y lo mantengo por varias horas a temperatura tibia, la probabilidad de que ese Bacillus cereus genere toxina es muy alta, y probablemente ese arroz pueda causar una intoxicación. Entonces, es muy importante conocer cómo se desarrollan las bacterias y cuáles son sus condiciones de crecimiento, porque esta información nos va a servir para entender por qué debemos de seguir las buenas prácticas de manipulación y por qué debemos tener buenas prácticas en el procesamiento de alimentos.